especialista en relaciones económicas internacionales, se formó en Argentina, Bélgica y España. Autor de gran cantidad de publicaciones en materia de integración económica y derecho del comercio internacional. Ha sido consultor de numerosos organismos internacionales y ha recibido condecoraciones de los gobiernos de Brasil, Chile, Francia, Bolivia y la antigua Yugoslavia. Hoy es parte del equipo académico de la UNTREF. A mí me parece interesante para empezar esta conversación siempre conocer la niñez. ¿Cómo fue la niñez de Félix en Rosario? En Rosario. ¿Allí nació? Ahí nací y ahí hice primario, jardín infante, Sí. siempre en colegio público. Ajá. Pero lo interesante del colegio público, y que fue algo que me marcó mucho en toda la etapa formativa, que fue el colegio público, mezcla de gente. Rosario era una ciudad de mucha, era y es de mucha mezcla de gente. Y eso fue un elemento realmente interesante en la formación que tuve. Que de alguna manera luego entra la etapa universitaria. Ahí vamos, la elección de Derecho en la Universidad del Litoral. ¿Por qué? El recuerdo que tengo es que yo iba a estudiar medicina. Ah, mira. Eso era lo que me interesaba. Pero 1955 fue un año muy politizado, muy tenso. Sí. Y me enamoré de la política. Y ahí llegué a la conclusión, para bien o para mal, que debía estudiar Derecho. De alguna manera, lo que tenía en la cabeza cuando pensaba que podía ser médico, de alguna manera me sirvió muchísimo. Después me sirve hoy, que es que en el fondo uno tiene una profesión que te tiene que ayudar a entender el problema del otro. Un médico tiene que entender el problema de la persona que está delante y que dice tener o aparentemente tiene una enfermedad. Y una vez que entendés, ahí podés dar un consejo de cómo hacerlo. Termina la universidad ahí en el Litoral y ¿cómo llega ese momento de irse a Madrid? ¿Por qué? ¿Cómo fue la decisión? ¿Y qué era lo que hizo allí? Antes quizás decir algo sobre mi etapa universitaria, porque opté por estudiar Derecho, pero en Rosario no se podía estudiar Derecho. Entonces tenía que estudiar Derecho en la Universidad Litoral en Santa Fe, pero yo no podía ir a vivir a Santa Fe. Aparte yo estaba trabajando en tribunales, una cosa así, del momento que me recibí, empecé a trabajar y trabajé todo el tiempo. Y bueno, y entonces tuve una experiencia espectacular. Yo me recibí de abogado y los que se recibieron de abogado junto conmigo, y varios de ellos se destacaron, y mucho. Luego, nunca fuimos a clase. ¿Cómo que no? ¿Hacían a distancia? A distancia. Ah, mira. ¿Y a distancia qué era? En el fondo, estudiábamos, teníamos el programa, Sí. teníamos los apuntes y estudiábamos. ¿Dónde estudiábamos? Normalmente, y eso fue un elemento de socialización muy interesante, en la Biblioteca Nacional, donde un lugar muy agradable, y pasábamos horas ahí. Por lo tanto, interactuábamos mucho con los que iban a estudiar. Habría 60, 70 estudiantes que iban a estudiar a la Biblioteca Nacional. Pero ¿cuál era el aspecto interesante? Que parte de ellos eran estudiantes de medicina, parte de ellos eran estudiantes de economía, parte de ellos eran estudiantes de ingeniería y parte de ellos eran estudiantes de derecho. Por lo tanto, una vez más, que fue lo que me marcó durante toda mi etapa formativa, tuve la ventaja de la mezcla. La interrelación, ¿no? De poder abarcar, sí, digo, a través del derecho por ahí diferentes cosas. ¿Y Madrid cómo llega? Yo estaba con la obsesión de que quería hacer un posgrado, quería hacer en lo posible algo en Europa. La información que tenía y la plata que tenía no me permitía ir sino a España, a Madrid, y fui. Fui en barco, en el Salta, un barco interesante en ese momento, y donde también nos mezclamos mucha gente, porque iba gente a trabajar, a estudiar en Europa. ¿Y por qué España? Porque pensé que me iba a ser más fácil eventualmente conseguir una beca, o más barato. Yo creo que cuando me embarqué en el Salta tenía $200
como capital para eso, que en ese momento era mucha más plata que hoy, pero de ninguna manera me hubiera permitido vivir allá. Y una carta. Pero la carta de recomendación era Iba al Instituto de Cultura Hispánica. Y el Instituto de Cultura Hispánica era el que daba las becas para los latinoamericanos. Y sí, me dieron la beca. Y al momento que me dieron la beca, dejé la pensión en la que estaba, que era una pensión además de argentinos peronistas, que estaban muy vinculados a Perón, que vivía en España. Claro. Y terminé durante un año en el Colegio Mayor Guadalupe, que fue otra experiencia espectacular. Colegio Mayor Guadalupe, estudiantes latinoamericanos mezclados con estudiantes españoles. Eran 200 estudiantes, de los cuales la mitad españoles de toda España y la mitad latinoamericanos de toda América Latina. Algo que siempre lo marca es la interrelación, ¿no? Digo, ya sea cultural, el ya apreciar sea la educativa. diversidad, el gozar la diversidad y el saber navegar un mundo de diversidad. Creo que eso fue lo que más me marcó con la etapa siguiente. Esa experiencia fue muy buena, terminé y después necesitaba hacer la tesis. Y la tesis me llevó 2 años. ¿Cuál era el problema? Es que se acercaba el final del primer año, se terminaba la beca y no tenía qué hacer, dónde ir y demás. Y cuento esto porque me marcó toda la trayectoria. Tú tienes una dirección, no sabes muy bien a dónde vas a llegar, tienes olfato, esto es lo que te gusta y te dejas llevar. Y cuando menos piensas aparece algo que te permite dar otro salto. Había ido me invitaron a un grupo de latinoamericanos o hispanoamericanos, iberoamericanos, a un congreso de una organización Pax Romana en Barcelona. Y había un grupo de argentinos y me encontré con un sacerdote de Buenos Aires. Charlando, me preguntó qué iba a hacer. Le dije, estoy tratando de encontrar una beca para quedarme y demás. Y me dice, ¿y qué te gustaría hacer? Y seguí estudiando temas internacionales. Los temas de integración, obvio, los temas de integración. Entonces me dice, ¿y por qué no te vienes a Lovaina, en Bélgica? Le dije, bueno, sería fantástico, magnífico. 15 días después recibía la beca. ¿Y ahí qué hacía? Estaba en Bélgica y Él preparaba estaba en la Bélgica. tesis para Madrid. Eso es. En Bélgica hice la licencia en Derecho Europeo, que fue muy interesante porque buena parte de los profesores habían participado de la gestación de la Unión Europea, en ese momento de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. ¿Y cuándo decide volver a Argentina? No, ya terminaba, porque ya había tenido el doctorado. O sea, terminaba las carreras y volvía, ya estaba decidido volver al país. El problema en ese momento era un poquito más complicado. ¿Por qué? El cómo vuelvo. ¿Por qué? Porque no tenía... la beca me permitía vivir en Lovaina y demás, Pero no trabajar y ahorrar. No. Claro, era como demasiado. Aparte de mi regla de oro era, a mis viejos no le pido nada. Está muy bien. Yo decidí venirme, yo me las banco. Y sí, conseguí venirme en un barco de carguero belga. Mira. 40 días de navegación. Y al llegar, me fui de vuelta a Rosario y a los 15 días de estar allí, ya mi viejo me miraba, ¿vas a trabajar o no vas a trabajar? ¿Y? Mi viejo no entendía nada de este proceso formativo mío. Y un día me llaman de Buenos Aires para ir al INTAL. Uno piensa cuando alguien va a estudiar Derecho que busca el litigio, que busca el derecho convencional. Sin embargo, desde su casi adolescencia, el tema de inmigraciones y de cooperación latinoamericana estuvo presente siempre sin buscarlo. Sí, pero muy marcado por la etapa formativa, sobre todo en el tema Lovaina. Yo había trabajado algo, en Lovaina lo trabajé más, no lo conocía él, ya había muerto, a un profesor muy, muy destacado de Derecho Internacional de Bélgica, el profesor Charles de Vicher, que tiene un libro realmente muy interesante, que es Teoría y Realidad
en el derecho internacional. Y eso es probablemente lo que me marcó y me marca hoy en el desarrollo de mi actividad profesional. Es el link entre lo político, lo jurídico, lo económico. En mi actividad docente, y se escandalizan mis amigos economistas a veces, en mi actividad docente tiendo a decirle a mis estudiantes, que en general son de posgrado, si tratas de entender la integración latinoamericana solo de la óptica de lo económico o de lo político o de lo legal, no entiendes nada. ¿Por qué? Porque lo que luego experimenté en la función pública, en el campo de batalla y demás, es de que cuando estás en la acción tienes que sistemática y permanentemente mezclar como mínimo las tres lógicas. Hay otra lógica, que fue una lógica que me la hizo ver un periodista, John Carlin, que vivió en Argentina y que escribió un libro y se hizo una película sobre Mandela. Y la película y el libro se llama algo que es el título de su columna semanal en El País de Madrid, se llama El factor humano. Es decir, si navegas este mundo y tratas de formar gente para navegar este mundo, por ejemplo de integración, y no les enseña a mezclar sistemáticamente las tres lógicas y a entender a quién está frente tuyo, al factor humano, que puede ser un presidente, puede ser un ministro, puede ser otro empresario, puede ser alguien. El factor humano juega muchísimo en el comportamiento humano y no solo las reglas, lo económico, la lógica del poder, la lógica de la ganancia, etcétera, el factor humano. ¿Y cómo es Félix, en ese factor humano también como profesor? Porque forma muchos alumnos, ha pasado por diferentes universidades. Sí. ¿Qué características tiene como docente? Bueno, no conozco bien cuál será la opinión de los... del resto de los alumnos. De los que han recibido. Yo normalmente, y sobre todo hoy, trato de decir algunas cosas bien prácticas. Lo digo cuando inicio mis cursos de la maestría de Relaciones Comerciales Internacionales en la UNTREF. Y creo que es lo que me sale muy, no sé si del alma, pero sí de la experiencia. Yo lo que les digo es, miren, yo lo que voy a tratar en el tema que doy, que son las reglas de juego en las relaciones comerciales internacionales, el derecho en las relaciones comerciales internacionales. Yo lo que voy a tratar de explicarle es aquello que a mí me ha ayudado a entender cosas. Entender el Mercosur, entender Alianza del Pacífico-Mercosur, entender la OMC, pero entenderla en función de tratar de entender desde el punto de vista teórico y demás, sí, pero sobre todo tratar de entender en función del campo de batalla. Pero ese campo de batalla sufre, digamos, fluctuaciones, no debe ser siempre igual, o tiene características en el paso del tiempo que se repiten. No, por lo tanto uno tiene que tener la capacidad de estar continuamente de análisis, adaptándose, olfateando. Ahí viene el factor humano. Pero de todas maneras, ¿por qué uno trata de explicarle a un estudiante, sobre todo de posgrado, qué es lo que a mí me ayudó a entender, por ejemplo, el Mercosur? Y porque de alguna manera ese estudiante en su vida profesional o eventualmente en su vida académica, pero tomemos la vida profesional, sea en el sector público, en el sector sindical, en el sector empresario, lo que va a tener que tratar de hacer bien es entender la perspectiva de aquel a quien le está haciendo entender el cómo navegar el Mercosur. Por lo tanto, no es solamente un juego técnico, académico, de enseñar tal dogma, tal principio, no. De alguna manera estás enseñando a navegar. Y para enseñar a navegar tenés que haber navegado. Porque si no, no podés enseñar a navegar. Y bueno, eso entiendo fue lo que lo ayudó a usted a entender. Supongo. Yo creo que, dado que me he dedicado mucho al tema de integración, tanto en la función pública como en la formación, yo creo que a mí me ha ayudado, no sé si acierto en formar gente con esta ventaja, me ha ayudado la experiencia de haber estado tanto en el campo académico, en el campo gubernamental, en distintos momentos, en distintos ministerios y demás, pero también me ha ayudado que de alguna manera ese enamoramiento de la idea de, en este caso, integración. La gente me asocia con integración.
pero no soy un fanático de integración, sino que soy un especialista en integración, que es distinto. Lo tienes que hacer de manera tal, con convicción, por un lado, por supuesto. Pero sobre todo, lo que más me ha ayudado fue, por eso hice y resalté ese punto antes, es la experiencia en la diversidad. No hay cosa que goce más que en las actividades de posgrado, cuando empiezo el curso, se presentan los chicos y las chicas, los colegas, no los considero estudiantes, son colegas. ¿Sí? Y en posgrado, en Relaciones Comerciales Internacionales, los colegas pertenecen a muy distintas disciplinas. Una vez di un curso de posgrado en Porto Alegre hace años. Y uno de los que estaban ahí me cuenta cuál había sido su formación y cuál era su actividad. Me dice, yo me he formado en educación física y soy profesor de deporte. Al diablo, dije. ¿Qué? ¿Cómo le voy a explicar las cosas técnicas del Mercosur a un profesor? Y fue mi mejor alumno. Porque ahí me di cuenta también el vínculo que hay entre la competencia en un espacio geográfico determinado, América del Sur, América Latina, con el deporte. Hablábamos de integración del Mercosur, digo, ¿cómo es la situación actual en Latinoamérica y cómo podemos aportar para colaborar desde Argentina en ese plano, en la integración? Pues yo tengo la impresión de que lo que está pasando en el mundo en este momento hace que se estén volviendo obsoletos cantidad de conceptos, teorías, paradigmas sobre, por ejemplo, qué es integración. Y por lo tanto, es clave tratar de explicar y contestar la pregunta de una manera relativamente simple. Y la manera relativamente simple es constatar que a través de la historia, comunidades que comparten un espacio geográfico determinado tienen tendencia a dos actitudes que pueden ser eventualmente contradictorias. La primera tendencia es a pelearse y la segunda tendencia es a trabajar juntos. Puede haber varios extremos, pero normalmente, y creo que eso explica el origen del Mercosur, algo tuve que ver también en la etapa original, en el fondo, y explica el origen sobre todo de la Comunidad Europea, en el fondo era desmantelar una tendencia que existía a no compartir bien nuestra vecindad, que en el caso de Argentina-Brasil era la tendencia al desarrollo nuclear y misiles. Es decir, estábamos trabajando en hipótesis, no era elegante decirlo, pero estábamos trabajando en hipótesis de que eventualmente nos íbamos a pelear. Entonces, dicho esto, yo tengo la impresión de que la clave, la formación de cuadros es referirse a la tensión dialéctica entre conflicto, eventualmente tendencia a la fragmentación, eventualmente confrontación, pelea, y tendencia a la cooperación, eventualmente a trabajar juntos en forma sistemática, eventualmente... ¿Y cuál estaría ganando, digo, de esas dos posturas? Yo soy partidario a fondo de la segunda tendencia, la tendencia a la cooperación, al trabajar conjunto, por una razón muy simple. Y la otra no es bueno para nadie. Y el mundo está lleno de experiencias y nosotros en la universidad tenemos también formación en ese sentido, por ejemplo, toda la maestría de integración y demás, de lo que es lo contrario a la integración. Y el contrario a la integración es lo mismo que puede pasar entre, siguiendo con la analogía con el fútbol, en una tribuna de fútbol. O te peleas, te matás o te abrazás. Lo natural es que convivas, a los codazos a veces y demás. Y entonces el cómo hacerlo, el por qué. Y ahí descubres algo que a mí me marcó. No lo puedes hacer si no hay reglas. Y si hay reglas y nadie las cumple, tampoco. Y entonces de repente descubres que no es juridicismo, es simplemente un sentido práctico de la vida. ¿Y
¿Y cómo debería unirse Latinoamérica para expandirse aún más al mundo, ¿no? Digo, porque uno piensa en que la unión hace la fuerza y a veces uno combate en el buen sentido de la palabra, digo, con potencias muy grandes. Entonces, ¿bajo qué contexto se tendría que unir para expandirse? Totalmente de acuerdo. Me inclino fuertemente a sugerir varias cosas. En primer lugar, no se trata de aplicar modelos teóricos. Integración no significa hacer algo que enseñó un profesor de economía o de política. Integración significa tener el olfato, la capacidad, la vocación de encontrar formas de trabajo conjunto en la medida que haya incentivos para el trabajo conjunto o no haya incentivos para pelearte. Incentivos para el trabajo conjunto en nuestros países latinoamericanos, donde tenemos una dosis de creatividad espectacular gracias a la mezcla de gente que hemos hecho. Somos medios caóticos, pero como el mundo es caótico, tener experiencia de caos es buenísimo. Es que podemos producir no solamente alimentos, pero también alimentos para los millones, sino miles de millones de consumidores de clase media urbana que están emergiendo en el mundo, particularmente en Asia, en África y también en América Latina. Y eso va a orientarte cada vez más a producir bienes y servicios de nicho, orientado a cada tipo de consumidor en particular. Eso requiere una formación muy grande, requiere inteligencia, requiere capitalizar para el esfuerzo que el país haga solo o con otros países. Y dentro del país puede ser distintas provincias. Requiere de alguna manera capitalizar la inteligencia competitiva que tenés y que no estás aprovechando. Por ejemplo, en el caso de Argentina, de otros países también, los cientos de chicos y chicas salen a patear el mundo en el verano. ¿Y qué van a ver? Ven, olfatean, vienen, pueden contar. Estamos haciendo lo necesario para que le cuenten a nuestros pequeños productores qué es lo que tenés que hacer para entrar en los mercados de Tailandia, Laos, Vietnam, Gabón, Angola. Estamos haciendo eso, estamos formando gente para eso. Yo creo que sí, pero no lo suficiente. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Y ahí es donde viene la respuesta a tu pregunta. Me da la impresión que la estrategia de trabajo conjunto entre países latinoamericanos, nuestra región, no debemos estar atados a un modelo único. Ni el modelo europeo, ni el modelo del liberalismo, ni el modelo del socialismo, sino ir descubriendo en la práctica, en una interacción muy densa entre la academia, la gente que está en el sector productivo y la gente gubernamental, cómo es que mejor te conviene hacer para potenciar a tu favor, que se ocupen nosotros de su favor, a tu favor, las ventajas que tenés como país. Y esa es la esencia, finalmente, hoy, de la integración. Integración, relaciones internacionales, en América Latina, en otras regiones supongo también, no implica elaborar o organizar una autopista iluminada a la prosperidad del futuro para siempre, al paraíso. Si no lo trabajas las 48 horas del día, en forma continua, con convicción, con capacidad de ser positivo, no lo vas a poder hacer. Y creo que ahí está la misión que tratamos de cumplir en nuestra Universidad Nacional de 3 de Febrero. Félix, muchísimas gracias. Un placer. Al contrario, gracias. Te agradezco muchísimo. Félix Peña tiene una trayectoria de más de 6 décadas en materia de relaciones internacionales e integración económica. Actualmente comparte todo ese conocimiento en la UNTREF como profesor titular de la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales y como director de la maestría en Relaciones Comerciales Internacionales.